Bienvenidos a un nuevo episodio de Netas Violentas. En este podcast, nuestro objetivo es destapar la realidad detrás de un movimiento que ha permanecido en las sombras por demasiado tiempo. Diana, Jude y una servidora Margie queremos hacer un viaje de reflexión y empoderamiento explorando un mundo que necesita desesperadamente un cambio. Hello, bienvenidas una vez más a su podcast favorito, Netas Violentas. Y pues llegó el mes de abril, el mejor mes del año, y es que este mes vamos a iniciar con temas muy controversiales, pues porque la Aries Season así no lo pide. El día de hoy, pues justo con motivo de que el 26 de abril en México se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica, pues vamos a reflexionar un poquito acerca de eso. Esto debido a que cuando uno se da cuenta, empieza a estudiar sobre derechos humanos, uno se da cuenta de que la mayoría de las minorías tenemos un día especial, ¿no? Esto pues con motivo casi siempre oficial de resoluciones de la ONU. La ONU para solucionar las controversias, las violencias estructurales que viven las minorías, pues nos regala un día, ¿no? Por eso está el Día de la Mujer, el día del Pride y bueno, el Día de la Visibilidad Lésbica no es la excepción porque justo habla de violencias sistémicas pues por parte de diferentes estructuras como la sociedad, el Estado, la educación, la familia, etcétera, ¿no? Netas Violentas, la mayoría de sus episodios está basado justamente como en un calendario pues, de tendencias y en esta ocasión pues no estamos haciendo la excepción. En relaciones internacionales justamente hay un como chistecillo ahí medio ñoño que dice que si tú no tienes un día especial por parte de la ONU, pues quiere decir que pues cheques tus privilegios, ¿no? Si bien existe el Día del Hombre, como tal, pues no es un día que los hombres digan, ay, me siento identificado porque hoy es un día muy especial, hoy por fin voy a ser respetado en las calles, pues porque casi todo el tiempo son respetados en las calles y tienen todos sus derechos y etcétera, 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 ¿no? Y bueno, regresando al tema de hoy, el 26 de abril, vuelvo a repetir, se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica en México, como pues sí, hermanas, hermanos y hermanes, pues resulta y resalta, diría mi amiga Wendy Guevara, que el Día de la Visibilidad Lésbica busca justamente promover la aceptación, igualdad y solidaridad dentro de la comunidad LGBT. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que ser parte de la comunidad ni te hace feminista, ni te hace solidario, ni te quita lo machista, ni lo misógino, hablando específicamente de perfiles dentro de la comunidad que se identifican con el género masculino, ¿no? Si bien, pues la comunidad lésbica, LGBTTIQ+, busca en su principio básico la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, independientemente pues, de su orientación sexual, identidad de género o características sexuales. Aquí les voy a decir algunos ejemplos de la lucha de la comunidad LGBT a lo largo de todas estas décadas. Una de ellas han sido los derechos civiles y legales, visibilidad y reconocimiento en las diversas identidades y representaciones positivas sin estigma, educación y sensibilización que promueva sobre sus realidades y los desafíos que ellos, ellas y ellas encuentran pues en las personas de la comunidad, acceso equitativo a servicios de salud física y mental, así como la eliminación de barreras que afecten desproporcionadamente a las personas. Espacios seguros y acogedores donde puedan expresarse libremente y encontrar comunidad, entre otros derechos humanos. Si ustedes nos escuchan, probablemente digan, pues son derechos básicos, ¿no? Pero, como ya lo hemos visto en este podcast, la interseccionalidad habla justamente de que hay ciertas características de las personas que además de por ser mujer, en este caso por identificarse como lesbianas, pues no gozan de estos derechos, como ustedes seguramente piensan, básicos, ¿no? ¿Por qué no gozan? Pues porque son discriminados por su orientación sexual. Ya de por sí la comunidad tiene el estigma desde hace, yo recuerdo que cuando era niña,
y llegábamos a encontrarnos con personas de la comunidad como gays, lesbianas, drags, etcétera, pues sí estaba como prejuicio muy sobresaliente. Incluso los medios de comunicación se encargaron muchísimo de eso, pues de relegarlos como incluso el estigma del SIDA, del VIH, de que no eran personas normales, o desde la religión, desde que eran como los hijos casi del diablo. Entonces, en el tema, por ejemplo, de las lesbianas, el hecho de ser mujeres lesbianas abre una interseccionalidad y una discriminación incluso desde adentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque yo tengo conocidos hombres gays que no concuerdan mucho con el movimiento feminista, ¿no? Y la mayoría de las personas podríamos creer que estamos juntos con pegado y no es así. O sea, ser gay no te quita ni lo misógino ni lo machista. Porque digamos que el movimiento de la comunidad LGBT fue un movimiento un poco más orientado a los derechos y libertades sexuales. No tenía como que tanto la connotación de la interseccionalidad en temas de violencia estructural. Era más como la identidad, el lenguaje y la libertad sexual. En los estudios, por ejemplo, del feminismo radical, las radicales hablan pues de las estructuras. ¿Qué son las estructuras? Es el Estado, es la sociedad, es la familia, es la educación. Esos como conglomerados de personas, porque al final no es como que el Estado sea un ente maligno o el patriarcado sea un ente maligno. El patriarcado pues tiene un funcionamiento por personas, ¿no? Y estas personas están inmiscuidas en un sistema patriarcal, ¿no? Donde ponen al género masculino como un género superior al resto. En el caso, por ejemplo, de la comunidad LGBT, pues las mujeres seguían siendo relegadas y discriminadas dentro de la misma comunidad. Ojo, no estoy diciendo que todos los hombres gays, que toda la otra parte de la comunidad, incluso dentro de la misma comunidad lésbica, pues existe la forma de ejercer violencia, ¿no? Porque yo creo que ese es uno de los fundamentos principales para que incluso dentro de los movimientos feministas se empiece realmente a hacer un movimiento mucho más crítico. Que el hecho de ser feminista, por ejemplo, en nuestro caso, que yo me identifico como feminista, no me identifico como lesbiana, pero sí como feminista, puedo yo llegar a ejercer violencia sobre otras personas y sobre otras mujeres sobre todo. O sea, no somos una secta, como el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Que ser cristiano ya te hace bueno en automático, pues no. O sea, el cristianismo o cualquier ideología que tú sigas o ideas que tú sigas, pues se basa en conductas, no nada más en la idea de que eres cristiano, eres bueno, eres feminista y eres pro mujeres, ¿no? Ya lo hemos hablado, por ejemplo, en episodios de la sororidad. En el caso de la comunidad LGBT, no estoy atacando a nadie directamente, pero hay que empezar por el principio de que cualquier persona, sea cual sea su identidad, orientación sexual, ideas, ideología, etcétera, puede ejercer violencia. Y el día de hoy, o sea, sí podemos hablar un poco como de, en temas estructurales, lo que les ha quedado de ver la sociedad a la comunidad lésbica, pero como que la idea controversial aquí es aceptar, platicar y ver de qué manera se puede resolver la misma violencia dentro de la comunidad en donde supuestamente una pertenece y debería de sentirse segura. A nosotras, a mí, a Yutzil y a Margie, que el día de hoy no nos acompaña, pues justamente también nos ha pasado que dentro de la comunidad feminista pues existe esta forma tal vez violenta y transgresiva de no sentirte lo suficientemente feminista y en lugar de ser, pues solamente pues buscar pertenecer. Ahorita que decías de que la ONU te da un día para a las minorías, cuando tienes, cuando eres parte de una minoría que te da un día, no nada más se celebran, nada más se conmemora en México, en varias partes del mundo todavía, o bueno, este día existe, ¿no? Y sobre todo, pues en países en donde esta lucha, pues ha tenido como ha tenido resultados, ¿no? Por medio de manifestaciones y etcétera, como ya lo hemos hablado también en otros episodios.
Pero sobre todo, en donde se celebra más, en donde se conmemora más, pues en los países en donde estas estadísticas de violencia son muy grandes y México encabeza, como en todas otras estadísticas de violencia, pues esta lista. Cuando hablamos de violencia, por ejemplo, en España se celebra igual este día, el 26 se conmemora este día, el 26 de abril, pero por ejemplo en Argentina y en Chile se celebran o se conmemoran los días y es en honor a que un activista, por ejemplo, en Chile, en 1984, hubo una activista, Mónica Briones, que fue asesinada durante el gobierno, por el gobierno, y fue pues en el país como el primer caso documentado de un crimen de odio, ¿no? Porque pues ella era lesbiana. Y entonces en Chile, por ejemplo, pues se celebra el día de su asesinato, ¿no? En el caso también de Argentina, se celebra el 7 de marzo, porque fue, igual este caso fue muy sonado a nivel mundial, es de Natalia Gaitán, y fue asesinada por el padrastro de su novia. Entonces, y pues generalmente, ¿quiénes son asesinadas? Pues estas mujeres que llevan detrás una lucha, ¿no? Una lucha pues por defender los derechos, por visibilizar como estas violencias, por visibilizar la desigualdad pues que están luchando, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho, creo, otras veces, el hecho de que salgamos a las calles a manifestarnos no es la única lucha que existe, hay mucha gente detrás y lo hacemos porque no se nos escucha, ¿no? Porque hay muchas, y en este momento hay muchas mujeres, muchas personas de la comunidad LGBT más que están luchando pues por esto, ¿no? O sea, cuando hablamos de violencia en México, de crímenes de odio, pues no nada más es el hostigamiento no nada más es que alguien ve en las noticias que alguien asesinaron. Está el caso igual de el magistrade, ¿no? Que era la primera persona en América Latina que ocupaba un puesto político y que era parte de la comunidad y que era no binario, o así se definía, y pues lo asesinaron, ¿no? Y toda la lucha que había detrás de él. Entonces, en México, por ejemplo, al año en promedio son asesinadas 48 personas trans, 22 personas que se definen como gay y 11 lesbianas, ¿no? Ya de ahí pues vienen más, pero o sea, estamos hablando que son las tres, dentro de la comunidad, son como las tres personas que más sufren de violencia, ¿no? Y cuando hablamos de violencia pensamos, pues le pegaron, lo asesinaron, o etcétera, pero ahí no va nada más o sea, no nada más se trata de eso, ¿no? Es el hostigamiento que tienen y sobre todo o la falta de acceso a ciertas cosas. Y vamos a hablar de dos básicas, de salud, de atención sanitaria, de atención médica o de condiciones laborales. ¿Y de qué estamos hablando? Que pues mucha gente, muchas personas, no tienen la libertad, ¿no? Como tú le decías, no tienen la libertad como tú le decías en algún momento, o no sé si un día tuvimos una plática acerca de esto, ¿no? No me acuerdo si fue en el podcast o por aparte, pero hablábamos como de ya es un pedo declararte o postularte como feminista en tu trabajo, ¿no? Porque no sabes cómo, si va a ser, si te va a favorecer o no, ¿no? Sobre todo cuando estás pues en ambientes o en entornos laborales pues de hombres, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi anterior trabajo, trabajaba con muchos ingenieros, en su mayoría, éramos muy poquitas mujeres, inicialmente a mí no me daba pena, pero no me sentía libre de hacer una postura, o sea, de ponerme en una postura feminista, ¿no?
Entonces, bueno, eso en cuanto a nosotras. Ahora, las personas que son parte de la comunidad LGBT, en este caso hablando de las lesbianas, pues no se sienten libres de poder llegar a un espacio de trabajo y poder definir o poderse abrir libremente a decir, a dar su preferencia sexual. Y estamos hablando, o sea, si ya lo vemos así como en un panorama, pues general o no sé, imagínate, ¿no? O sea, no puedes ser libre de, o sea, ¿por qué tendrá que ser un pedo tu orientación sexual para poder ejercer tu trabajo o para poder ejercer tus actividades laborales? Entonces, cuando hablamos de violencia, pues no es nada más ser asesinado, ser violentado, que te insulten en la calle, que te hostiguen en la calle, sino más bien estamos hablando de una cotidianidad, de que no puedas ejercer tu trabajo, de que sufras acoso laboral, de que no tengas atención médica y cosas así, ¿no? Entonces, pues no sé, me parece como súper... y sobre todo que pasa o cuántas veces hemos escuchado cuando alguien sale del closet y es una noticia así súper, o sea, el caso, por ejemplo, no sé si ubicas a una actriz que se llama Ellen Page, creo, la de Juno, que se declaró como lesbiana, hizo una conferencia de prensa y después o sea, ahora es una persona trans. Y bueno, aquí Margie nos dejó unos datos dolorosos, críticos, acerca de, pues justo de estas discriminaciones en los entornos laborales, ¿no? Tan solo en México el 5.1% de la población se define o se identifican como parte de la comunidad LGBTQ+. Y gran parte de la población de la diversidad sexual tiene problemas para encontrar un trabajo formal. De hecho, el 51.8% dijo no tener un contrato por escrito y esto pues que obviamente el acceso limitado que tienen a tener trabajos informales, ¿no? El 51.6% no tiene acceso a servicios públicos de salud como IMSS, ISSSTE u otro. Y el 28.1% de la comunidad ha dicho no haber recibido malos tratos en el trabajo, ¿no? O sea, discriminación, hostigamiento, incluso creo que ahorita que decías de que cómo socialmente igual nos enseñan como, o sea, se visibiliza o se ha visto que SIDA es sinónimo de gay, son sucios, son asquerosos, te van a contagiar algo, o sea, eh, habían pues todas estas eh, campañas sociales, ¿no? Sí, como de boca en boca, de que no los puedes tocar, de que si no te pueden contagiar algo, de que no los puedes, sí, pues sobre todo eso, ¿no? Así como que pobrecitos son una comunidad vulnerable por eso, ¿no? Y otra cosa es que también yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando era niña, que, o sea, como todos estos chistes acerca de la homosexualidad, ¿no? Como, o en la escuela me pasaba mucho, que porque le pegaba a los niños era machorra o era marimacha, ¿no? Estos términos. Y, o por ejemplo, pues, o sea, sí, como que todos estos comentarios acerca de menosprecio o a que está mal visto, ¿no? Ser así. Entonces, por eso decía, no nada más o sea, la violencia no nada más es porque te agredan con palabras o así, sino va como pues desde los chistes que hacemos, desde los comentarios que hacemos, y del acceso que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, continuando con los datos que nos compartió Margie, pues sí, que hay muchos sesgos y mucha discriminación que invisibilizan a las mujeres lesbianas y a sus familias, obstaculizan sus derechos
y que hay veces que se disfraza la discriminación como tolerancia. Y el que te toleren precisamente no significa que seas aceptado, ¿no? Porque no tendría, o sea, en primera no tendría que ser o sea, no tendría que haber tolerancia, porque no, o sea, o el término tolerancia no tendría que ser usado así, ¿no? O sea, no tendría que haber, o sea, sí, no sé si me explico, no tendría que ser usado el término tolerancia. Sí, el término tolerancia es una frase, un concepto de doble filo, ¿no? Porque toleras porque no te puedo matar, básicamente, ¿no? Te tolero porque ya hay una ley que a mí como, por ejemplo, blanco, hombre hetero, privilegiado, norte global, no me impide esclavizarte, entonces ahora tú, mexicano, te tolero. Y no debería tratarse de eso como tal. La tolerancia, digamos que es un primer paso para entender que existe la diferencia y que en la diferencia, pues podemos encontrar similitudes, ¿no? O sea, escuchándote un poquito respecto a los datos que te dio Margie y al tema de, pues, la discriminación estructural de la que hablábamos dentro de la comunidad LGBT, como el acceso a la salud, un ejemplo muy básico, si no se conocen todos los derechos, es que en la cartilla, cuando uno va a hacer alguna donación de sangre, te preguntan cuántas parejas sexuales has tenido, ¿no? Y eso pues es sumamente discriminatorio porque eso que tiene que ver con donar sangre. Entiendo la probabilidad que existe de contraer alguna enfermedad sexual, pero en primera instancia, anteriormente, si eras gay, lesbiana, transexual, etcétera, no podías donar sangre porque daban por hecho que tu sangre pues ya estaba contaminada. Y tiene mucho que ver esto con el movimiento de la comunidad porque se les ve así, de esa manera, como tú dices, grotesca, enferma, sucia, justamente pues porque la comunidad hace una contrapuesta a toda la idea judeocristiana, que siempre hemos hablado de eso, ¿no? Toda la idea judeocristiana de lo que significa ser un buen cristiano. Un buen cristiano, pues, es heterosexual, hace un matrimonio feliz un hombre y una mujer, la mujer, pues, es virgen, el hombre supuestamente también, que pues, eso no pasaba, y además el sexo únicamente se debía de tener para procrear hijos. Esto también le sirvió a un Estado capitalista porque procrear hijos era igual a tener un ejército de reserva que posteriormente iba a ser pues los próximos empleadores. No podías tener, o sea, el placer dentro de la idea judeocristiana no existe. Y la comunidad, ese es su mayor delito, el placer, ¿no? En términos generales de la comunidad, el ser y no pertenecer, como nos lo compartía tu amiga, y el placer en sí mismo. El placer de ser una persona, como el placer de, o sea, todo lo que tenga que ver con el placer, en términos de sistema capitalista heteropatriarcal, pues no va, ¿no? Comer, coger, existir, todo lo que tenga que ver con placer, pues tenías que estar tú dentro de una cajita para poder pertenecer y que el sistema estatal, capitalista, como le quieras llamar, patriarcal, funcionara. Porque si tú, o sea, ellos decían como un hombre que tiene sexo es un hombre que no está pensando, que no está siendo racional. Porque entonces se segregaba todo lo que era el deseo, todo lo que eran las emociones, en el lado contrario a lo que era funcional. Y por eso la mayoría de los hombres han crecido con esta idea de que no pueden llorar, porque llorar es ser débil y mostrar vulnerabilidad y ser una persona con sentimientos. Y una persona que no puede llorar, pues muy poco probable va a ser empática, ¿no? Ahora, en términos, por ejemplo, esto fue como, esto que nos dijiste, pues fueron datos duros, muy crueles, y ahora que lo estaba pensando con este chiste que nos echamos de los derechos humanos, pues no es tan chiste porque realmente, si tú te pones a indagar, por ejemplo, en América Latina, esto que decías, de por qué se dio este día y por qué en otros países se celebran días diferentes, casi todos tienen que ver con un homicidio o feminicidio o muerte por odio, ¿no? El tema aquí dentro de la comunidad LGBT, específicamente con las lesbianas, es que además de ser mujeres, sean o no sean feministas, el ser lesbianas las postula en una posición mucho más vulnerable. Y esto que hablabas, por ejemplo, de la discriminación del trabajo, hay personas que ni siquiera tienen el derecho a que les den trabajo. Porque en el momento en el que te dicen,
pues te ven, ¿no? O sea, si traes el cabello corto, etcétera, no, esa es lesbiana, no la contrates, problemática, ¿no? O no me vaya, o ya sabes, ¿no? El deseo de los heteros, no me vaya a querer faltar al respeto, o sea, ideas acá bien retorcidas y pues bien tontas. O no falta el hombre hetero sumamente machista, sumamente cosificante que dice, yo te voy a enseñar lo que es tener realmente a un buen hombre y que te voy a convertir y la chingada, ¿no? Entonces aquí tenemos la definición muy importante de la misoginia. ¿Por qué? Porque imagínate ser lesbiana, pertenecer a una comunidad donde supuestamente ya te sientes identificado, o sea, donde tienes una cosa en común con las demás. Todas somos lesbianas. Y dentro de esa misma comunidad, ser violentada. Y que eso no se cuestione. Porque como somos de la comunidad, aquí todos, pasa un poco como lo que pasa con las feministas, ¿no? Todas somos feministas, todas somos hermanas, a todas las letras le ponemos la A al final, que la cuaderna, que la terma, y todas nos amamos y nos adoramos. Y en el momento en el que una compañera feminista te violenta, no puedes decir nada, pues porque las feministas tenemos la última palabra. Ahora imagínate encontrar un lugar donde perteneces y en ese mismo lugar también recibir ciertas violencias y a lo mejor en términos de lesbianas, pues no por ser lesbianas, ¿no? Pero en términos de dividiendo la comunidad gays y lesbianas, pues a lo mejor tiene más prioridad el que hable un gay que hable una lesbiana. ¿Por qué? Porque hay una misoginia interiorizada, ¿no? Pensemos un poquito en esta chica que decías, Ellen Page, que de hecho no es lesbiana, es no binaria. Así se identifica. No, pero primero Sí, primero creo que se identificó como lesbiana, luego no binaria, luego se quitó las boobies, transformó como todo su cuerpo y pues ahorita tiene un tema de que no la quieren contratar, ¿no? Pero bueno, en el caso de ella, pues digamos que o sea, dentro de toda la comunidad que tiene diferentes formas de violencia estructural, pues Ellen está dentro de la comunidad, sí, la comunidad de Hollywood, ¿no? O sea, estamos hablando de que es una violencia, pues, desde un privilegio del no acceder al trabajo por la orientación sexual de la que ella está hablando. Ahora, en términos, por ejemplo, de comunidad, pensemos un poquito en Madonna y el beso que se dio con Britney Spears, y pensemos un poquito en David Bowie, ¿no? David Bowie es este personaje ¿cómo se dice? Pues sí, como que jugaba mucho con los roles de género femenino. Y a él se le daban portadas en las revistas de los Rolling Stones y a Madonna y a Britney Spears se le daban portadas, pero como desde el escándalo. O sea, yo me acuerdo que cuando dieron ese beso fue así como que no, el super mega escándalo. Igual cuando Miley Cyrus, que no sé si sea lesbiana, salió en esta como bola casi desnuda, etcétera, fue así como que no, ¿cómo pudo haber hecho eso? Es una zorra, es una puta, o sea, sí ves la diferencia entre ser gay y ser lesbiana dentro, por ejemplo, de la comunidad de Hollywood es abismalmente diferente. Es mucho más aceptado un gay que una lesbiana. Y las violencias que viven simplemente desde la sociedad en cómo las juzgan es totalmente diferente, porque uno es un icono de la moda y la otra es una puta, es una zorra, es una sucia, ¿sí me entiendes? Que es un poquito de lo que va el tema. ¿Por qué existe? Ajá. ¿Por qué existe el Día de la Visibilidad Lésbica si están dentro de la misma comunidad LGBTTIQ? Y eso me hizo pensar un poquito, por ejemplo, en términos de las feministas. ¿Por qué las feministas se separan de esta lucha de la proclamación de los derechos del hombre en Francia y empiezan ellas a buscar sus propios derechos? Porque a los hombres no les interesaba darles derechos a las mujeres. Así como a los gays no les interesaba darles derechos a las mujeres lesbianas. Les interesaban los derechos de la comunidad gay porque pensaban que solo los gays existían. Después vienen las mujeres trans, por ejemplo, que es otro tipo de violencia sumamente diferente y que yo creo que al momento de pedir trabajo no se los dan. No se los dan y es por eso que sus únicas alternativas no es que sea un estereotipo, es que son las únicas alternativas que muchas tienen, es los servicios de belleza, así no hay. Si es gay, es estilista, ¿no? O sea, básicamente así, junto con pegado. No puede ser médico, no puede ser veterinaria, no. Tus opciones son ser estilista o ser prostituta. Porque además, en esta sociedad súper hipócrita, resulta que
Resulta y resalta, diría Wendy Guevara, que a los hombres supermachos sí les interesan las mujeres trans, pero escondidas, ¿no? Por eso existe tanta prostitución de las mujeres trans. Porque si no hubiera clientes, Y eso es... sí, o sea, si no existieran clientes, o sea, si México fuera sumamente homofóbico, pues no existirían clientes que buscan mujeres trans, ¿no? Eso básicamente es lo que pasa. Y les dejan estas únicas alternativas, que no estoy diciendo que no haya mujeres trans que hagan la prostitución porque realmente quieren, pero hay otras que no tienen otra alternativa más que vender su cuerpo de manera, pues, en la oscuridad, porque tampoco las quieren legalizar como un sindicato de trabajadoras sexuales, ¿no? Porque ¿cómo vamos a legalizar el trabajo sexual? O sea, igual se va a ejercer sobre formas súper violentas, a muchas las van a matar en el proceso, pero no les vamos a dar derechos laborales, ¿no? Que por ejemplo el tema de las mujeres trans que son lesbianas, pues entran dentro de otra categoría, pues mucho, mucho más vulnerable. Y en todo esto que lo atraviesa, pues la misoginia. Y hablemos un poquito más acerca de la misoginia. Esta se define como el odio y el desprecio o el prejuicio hacia las mujeres. Tiene raíces profundas históricas y culturales en muchas sociedades y aunque es difícil de señalar en un origen específico, se puede rastrear a lo largo del tiempo en diferentes manifestaciones de distintos contextos pues, sociales, ¿no? Algunos factores que han contribuido al desarrollo y la perpetuación de la misoginia incluyen influencias religiosas, que es lo que venía comentando, ¿no? En muchas religiones y tradiciones se han promulgado doctrinas que sitúan a las mujeres en un lugar subordinado respecto a los hombres. Esto me refiero, por ejemplo, incluso dentro de la comunidad LGBT. Esto puede ser evidente en textos religiosos y de enseñanza, ¿no? Donde las mujeres tienen un rol específico y limitado dentro de la sociedad. Sistemas políticos legales, ¿no? A lo largo de la historia, igual ya lo hemos dicho, las leyes y las políticas, incluso aquí en México, no tiene mucho que nos dieron el derecho al voto. Han negado derechos básicos como la propiedad, la educación y la participación política. Estos sistemas institucionalizados han perpetuado la desigualdad de género y han contribuido a que en términos sistémicos o estructurales exista la misoginia incluso dentro de las mismas instituciones, ¿no? Ya lo habíamos hablado en algún momento, lo que decías, ¿no? Del trabajo. Cuando a mí me preguntaron en un trabajo que tuve de una empresa privada si yo era feminista, o sea, yo quería decir que sí, pero no sabía si era una pregunta solamente por curiosidad o una pregunta para lanzar un prejuicio sobre mí y ponerme en mi CV problemática, ¿no? Igual, pues las personas que saben de derechos laborales, si les dices, oye, ¿sabes que las horas extras se pagan? Problemática, o sea, no eres un ciudadano consciente, eres una persona problemática. Cultura y tradiciones patriarcales. En muchas sociedades las estructuras familiares y sociales están basadas en este sistema patriarcal, si no es que en todas, donde los hombres tienen el control y poder sobre las mujeres independientemente, esto lo estoy agregando yo, de su orientación sexual. Es por eso que yo el día de hoy quiero hacer un llamado a, sobre todo a las personas que pertenezcan dentro de la comunidad LGBTTIQ a cuestionarse su forma de actuar dentro de su misma comunidad, porque nadie de nosotras, nosotros y nosotres nos salvamos de ejercer violencia, aunque nos digamos que somos las mejores feministas o los mejores cristianos o los mejores gays, ¿no? Por ejemplo, pues en una estructura familiar tradicional mexicana, pues se habla mucho respecto a que pues la abuelita es la autoridad, pero existe una severa preferencia por los varones. Esto es la misoginia. Eso es la misoginia pura. Si bien la abuelita puede dictar, la abuelita también hace preferencias sobre los varones que sobre las mujeres. ¿Por qué? Sírvele de comer a tu hermano. No, tú no hagas nada, mi amor, que lo haga tu hermana, ¿no? Y muchas veces la hermana pues es hasta más pequeña, ¿no? Educación y socialización, pues que desde una edad temprana las personas somos socializadas en este sistema de creencias y valores que puede perpetuar justamente la desigualdad de género, estereotipos, roles tradicionales, comportamientos misóginos, etcétera. Y pues no faltan los medios de comunicación y cultura popular, que si bien los últimos años, pues las
grandes marcas se han apropiado de todos estos movimientos para vendernos la idea de que ya son pro derechos LGBT, pro derechos mujeres, pro derechos niños, pues sumamente se queda en eso, ¿no? O sea, ya sientes que puedes pertenecer, pero la incongruencia viene, por ejemplo, de esta marca de ropa Shein, que sí hago ropa para mujeres gordas, no como las otras que nomás tienen de la 0 a la 9, pero pues exploto niñas en China, en Corea, en donde sea que estén, para pagar o para apenas y pagarles un sueldo, 0 o nulos derechos laborales, y mientras pues las feministas de Occidente me siguen comprando, ¿no? Y pues bueno, también esto incluye la objetivación o la cosificación de las mujeres en los medios, la representación limitada de los roles, sobre todo en temas, por ejemplo, de lesbianas, ¿no? Hay también un predominio de estas ideas de lo que es ser gay y de lo que es ser lesbiana o pertenecer a la comunidad, y de eso mucho tienen que ver los medios de comunicación. Muy sencillo, La Hora Pico. ¿Te acuerdas de ese programa que era como todos estos programas como de chistes que tú decías, que justo normalizan la violencia a otras identidades y orientaciones sexuales? Esos güeyes que salían como, pues sí, ¿no? Como ridiculizando a la comunidad gay, ridiculizando a las... Ajá, ridiculizando, pero fíjate que, o sea, si haces como un recuento, la mayoría de las personas que salían en estos programas o de las representaciones que se supuestamente exponían eran gays, lesbianas no había. De eso va un poco el tema de la visibilidad lésbica. Lesbianas no había. Y si hay, están así, como súper extravagantes. ¿Qué? Nada, continúa. Ah, sí, están así como súper extravagantes, o obviamente te meten dentro de una caja de, es lesbiana, trae el cabello corto, es lesbiana, actúa como hombre, es lesbiana, le gusta el fútbol, ¿no? Y no le gusta bailar y odia a los hombres también, ¿no? O es gay, es estilista, ¿no? Lo que te decía, o es prostituto, o es súper amanerado, o sea, Al final estos estereotipos siempre o sea, se basan solamente en lo que, en la heteronorma, ¿no? Que es mujer y hombre. Y entonces si tú eres gay, pues como no te gustan como te gustan los hombres, pues entonces lo más cercano a eso, pues es que, o sea, así como es, no te gustan, eres hombre y te gustan los hombres, pues entonces eres más parecido a la mujer, porque la heteronorma, pues está bien que a las mujeres les gusten los hombres. Y entonces en el caso contrario, en el caso opuesto de las lesbianas, es así, ¿no? No eres mujer y te gustan las mujeres, pues lo más parecido a eso, pues es los hombres, porque está bien que a los hombres les gustan las mujeres. Y entonces la misma sociedad estereotipa todas estas cosas, ¿no? Que ahorita que decías de la ridiculización que hay en los medios televisivos, eso era lo que se me vino a la mente, que se me fue después, cuando era niña, yo me acuerdo mucho de este programa de la escuelita de Jorge Ortiz de Pineda, algo así, y que estaba el chico gay que lo ridiculizaban, lo molestaban, lo buleaban, lo violentaban, y eso pues sí, obviamente era normal, ¿no? Era normal que en la tele viéramos eso, era normal que creciéramos con eso, pero claro, no me había dado cuenta que claro, no existían lesbianas, o sea, no existía la lesbiana del salón, no existía, cuando empieza en la televisión a ver, o en estos programas de casos de la vida real o casos de lo que callamos las mujeres y así, que pues al final eran casos sí, de la vida real, se empieza a hablar de la homosexualidad, pero de hombres. O sea, cuando se empieza a normalizar en los medios de comunicación la homosexualidad, pues sí, claro, empieza a ser para los hombres, empiezan a visibilizar a los hombres, ¿no? incluso un poquito tal vez a las mujeres trans, porque a los hombres trans no. O sea, yo he visto más figuras como Wendy Guevara actualmente, por eso es que es tan importante, ¿no? O sea,
esto de la Casa de los Famosos fue tan importante dentro de la comunidad que existiera una representación de una mujer que se ha dedicado a la prostitución, que viene de una clase, un estrato social bajo, dentro de un programa televisivo, siendo honestamente ella, ¿no? ¿Cómo era? O sea, incluso yo llegué a ver algunos lapsos de la Casa de los Famosos y dentro de todas las, pues, burradas que se dicen, que están chistosas y tal, la señorita Wendy Guevara llegó a tener no solo simpatía por el público, sino llegó a tener como mayor conciencia de vida, a diferencia de los otros participantes, ¿no? Que claramente se ve ahí la diferencia de estratos sociales, de cómo unos ven la vida desde una burbuja rosa y cómo ella decía, pues no, güey, o sea, la vida es así, 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 y esto es lo que vivimos las trans. Y la, y la chica viene de una familia súper amorosa, ¿eh? O sea, cómo rompe un poquito con este estereotipo de cómo es la vida de las mujeres trans. En resumen de la misoginia, pues justo tiene múltiples y complejas raíces que se entrelazan, como lo había dicho, en aspectos religiosos, políticos, culturales y sociales pues a lo largo de la historia humana, ¿no? Requiere de un toque muy integral que desafíe justamente estas estructuras y promueva la igualdad de género en todos los niveles de la sociedad. Aquí en términos de estructura, yo quisiera a quienes nos están escuchando hacerles la invitación de que no señalen como tal a la estructura, sino más bien como que de manera interna, qué cosas de la estructura están en mí, ¿no? ¿Qué cosas como yo, parte de la comunidad, sigo ejerciendo desde la violencia? ¿Qué cosas como yo, como parte de la comunidad feminista, sigo ejerciendo desde la violencia, ¿no? Por ejemplo, las feministas que dicen que las mujeres somos biológicamente mujeres y que no existen las mujeres trans, ¿no? Ese es otro debate que ya lo hablaremos a lo mejor para el mes del Pride, pero que te hace cuestionarte como o somos biológicas o no somos biológicas, porque el género pues es eso, una construcción social, ¿no? Y pues ya para ir cerrando y abriendo un poquito el debate, pues justamente el Día de la Visibilidad Lésbica es una fecha que busca destacar y celebrar la diversidad y las experiencias de las mujeres lesbianas dentro de la sociedad, ¿no? Justamente surge como una respuesta a la invisibilización y discriminación que enfrentan las lesbianas en muchos ámbitos, tanto como dentro o fuera de la propia comunidad LGBTTIQ+, ¿no? Existen varias razones por las que este día se estableció, entre ellas, pues, desafortunadamente muchos crímenes de odio a mujeres lesbianas o a mujeres dentro de la comunidad LGBT. Y pues bueno, la intención es justo combatir la discriminación y los estereotipos desde la raíz y proporcionarles a ustedes pues una reflexión de qué cosas puedo yo, obviamente ustedes no pueden destruir al patriarcado, al Estado, a la sociedad, a la iglesia, no, ¿verdad? Pero yo creo que sí, si hacemos una reflexión interna, ¿qué cosas estoy haciendo yo? ¿Qué cosas estoy replicando yo? ¿Qué cosas le estoy enseñando a los niños que hagan? Por ejemplo, ahora que viene el Día del Niño, a no repetir y a que seamos conscientes de que las mujeres lesbianas no tienen representación, tienen otras formas de discriminación y les guste o no les guste, existen y resisten pues porque existen. Y a mí me gustaría terminar mi aportación con unas preguntas para quienes nos están escuchando. Si son si son o son parte de la comunidad LGBT, la primera sería, una, pues si te consideras parte de la comunidad LGBTTIQ, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo definirías pertenecer a esta comunidad? Y pues que siendo objetiva con el movimiento, ¿qué cosas crees tú que tienen sesgo dentro de la misma comunidad y de qué manera se pueden mejorar? La siguiente sería, ¿qué representa para ti que exista un día de la visibilidad lésbica si eres lesbiana? ¿Lo ves como algo festivo o como la oportunidad de visibilizar las discriminaciones que como lesbianas viven? ¿Podrías compartirnos alguna anécdota donde se exponga con claridad la discriminación que vive una mujer lesbiana en el contexto al que tú perteneces? Y finalmente, pues como persona cisgénero y todo el privilegio que eso conlleva o representa, ¿de qué manera podemos nosotras, por ser cis, heteros, conmemorar el Día de la Visibilidad Lésbica de manera efectiva y activa para apoyar el movimiento o nos callamos la boca y no hacemos
nada, lo que ustedes nos proporcionen, eso es lo que pues deberíamos de hacer. Sí, creo que es muy importante repensar, ¿no? ¿Qué les estamos enseñando a las infancias acerca de esto? O sea, creo que deberíamos empezar inicialmente con visibilizar o normalizar que, pues, que está bien, ¿no? O sea, está bien los matrimonios igualitarios, está bien que somos personas iguales. Creo que eso es lo principal, ¿no? Que existe igualdad y la igualdad pues la promovemos nosotros desde que lo que le enseñamos a las infancias, las prácticas que llevamos todos los días de no discriminación, porque podemos decir, sí, claro, existen días para conmemorar y visibilizar estos días para las clases, personas vulnerables, para las minorías y todo esto, pero nosotros, ¿qué hacemos? Y como lo decías, ¿no? Eso lo da la ONU, porque todavía hay países, o sea, claro que México encabeza las listas de violencia, pero también, por ejemplo, en Latinoamérica, pues también somos el país que más protege, que se supone que tiene más derechos, ¿no? O sea, legalmente tiene más derechos para las personas de la comunidad LGBT. Pero todavía en el mundo hay países, hay aproximadamente 64 países que todavía castiga con pena de muerte o con prisión a personas que practiquen actos sexuales con, sí, castiga con pena de muerte incluso. O sea, estamos hablando que es algo súper penoso. Pero bueno, la ONU nos puede dar días y nos puede dar eso, pero como siempre decimos, ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestras trincheras? ¿Cómo puedo decir eso? ¿De qué hacemos nosotros desde nuestra cotidianidad? O sea, ¿qué personas somos en el trabajo? ¿Qué personas somos como tía, como hermana, como amiga? O sea, ¿qué es la aportación que le estamos dando realmente a la sociedad? Porque claro, podemos tener estos días y así, como siempre lo hemos dicho, el tener un día no quiere decir que ese día simplemente sea para luchar. La lucha continúa y continúa y continúa, ¿no? Y pues lo hacen estas personas vulnerables. eh, y, ¿Y qué hacemos nosotros? O sea, creo que ahorita que tocamos el tema de hay tolerancia, no tendría que haber tolerancia si nosotros nos viéramos como iguales, ¿no? Entonces, pues es eso. O sea, yo sí los invitaría, pues sí, a que nos cuestionemos también eso. ¿Qué parte de nuestras acciones estamos haciendo realmente para conmemorar estos días, para hacer sociedades más responsables, más justas? Y cómo estamos promoviendo nosotros la igualdad, ¿no? O sea, nosotros como individuos partícipes de una sociedad, qué estamos enseñando y qué estamos haciendo, qué tipo de persona estoy siendo. Estoy siendo congruente con decir, con publicar que estoy a favor, ¿no? Y me parece ahorita, por ejemplo, muy atinadas tus preguntas acerca de la comunidad, porque lo hemos dicho muchas veces, ¿no? O sea, hemos tenido estas pláticas como de que incluso nosotras siendo mujeres hemos sido violentadas de una u otra forma por gays cuando se supone que tendríamos o cuando se supone que tendríamos que ser aliados, ¿no? Que al final lo que decíamos, el movimiento feminista pues busca la igualdad de derechos para todos, no es una pelea de que queremos ser más que los hombres o etcétera, sino que busca la igualdad de derechos para nosotros, para todos, perdón. Y el hecho de ser violentadas por gays, como por ser mujeres o por ser, eh, pues sí, sí, es así, tal cual, es por ser mujeres, ¿no? Porque sigue existiendo esta misoginia interiorizada por el hecho de ser gay, ¿no? Entonces, pues nada, me parece solamente que sí tenemos que cuestionarnos qué tipo de personas estamos siendo, qué tipo de persona vamos queremos ser para las personas que nos están viendo, ¿no? O sea, para las infancias sobre todo. Y pues nada, gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente episodio. Nos escuchamos el siguiente episodio y pues síganos en todas nuestras redes sociales, ya saben, lo de siempre.
Nos hubiera gustado mucho tener a alguien que se identificara con esto aquí, porque pues creemos importante también que, claro que nosotras podemos dar todos estos puntos de vista, que al final de eso se trata, ¿no? Dar lo que creemos, visibilizar todas estas cosas que pasan en el mundo, pero creo que sí es más importante, porque claro, bueno, quiero hacer esta aclaración, que no le estamos quitando ni dando voz a alguien, ¿no? O sea, simplemente estamos hablando haciendo un análisis de por qué pasan estas cosas, y que sí es muy importante que alguien, parte de la comunidad, pues nos dé su opinión. Nos gustaría mucho, porque hablaría desde sus propias experiencias. Claro que nosotras no podemos decir que hemos sido discriminadas por eso. Hablamos acerca de estadísticas y de noticias y de cómo vemos las cosas, pero pues sí es muy importante que nos den su opinión sobre todo eso. Y pues gracias, nos vemos. Bye. Bye. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales. Taguéanos como Netas Violentas y etiqueta a cualquier persona que le pueda resonar. Si necesitas ayuda, únete a nuestra comunidad en WhatsApp siguiendo el link que está en nuestro perfil.